Gracias, buenos días a todos y todas. Buenos días, Presidenta, Vicepresidente. Primero que nada quisiera agradecer esta invitación. Muchas gracias por considerar que el cambio climático es un tema fundamental para pensar en nuestro futuro. Voy a compartir pantalla, que está ahí. Ahora lo voy a poner en pantalla. Voy a hablar de dos temas. Voy a hablar de los hallazgos del último informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC, pero antes de ir a los hallazgos quisiera compartir con ustedes un poco el proceso, porque sabemos que en toda construcción es el proceso lo que es muy importante. Después voy a los hallazgos y quisiera terminar en la segunda parte de mi presentación hablarles de un trabajo ahora nacional del centro que yo dirijo y que la semana pasada solamente lanzamos un informe sobre gobernanza climática de los elementos. Y perdón, también tengo que decir que a nivel personal estoy muy emocionada y estoy segura que hablo por muchos chilenos y chilenas. Tenemos una enorme esperanza en lo que se está haciendo aquí. Ok, entonces esta es la presentación oficial del IPCC. El Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC, fue creado en el 98 por Naciones Unidas. De hecho, fue creado antes que la Convención. Y su mandato es realizar evaluaciones integrales del estado del conocimiento científico, técnico y socioeconómico sobre el cambio climático, sus causas, sus posibles repercusiones y sus estrategias de respuesta. Porque es un organismo para Naciones Unidas, sus informes deben ser relevantes, pero deben ser neutrales y jamás deben ser prescriptivos. De hecho, ustedes nunca van a encontrar una recomendación en estos informes. El trabajo que realizamos, esto es producto de 3 años de trabajo que hacemos de manera voluntaria, digamos así, después de nuestro horario laboral. Publicamos evaluaciones cada 6, 7 años y se trabaja en 3 grupos de trabajo. Y lo que se publicó ahora es el resultado del primer grupo, que es la parte física. Yo soy física y más adelante vienen los siguientes. El IPCC no hace investigación ni monitorea el clima, sino lo que hace es evaluar la evidencia científica publicada en documentos científicos. Y para eso evalúa todo el tipo de información que existe. Como buen trabajo científico, juntamos información de observaciones, de experimentos, de teoría, de estadística, de modelación. Y cuando juntamos toda esa evidencia sobre algún objeto en particular, evaluamos el tipo de evidencia que hay, el acuerdo que hay entre esa evidencia y todo eso se traduce en un lenguaje que a lo largo de estos más de 30 años el IPCC ha desarrollado, que se llama el lenguaje de incertidumbre calibrado. Hay que aprender ese lenguaje en este proceso que dura 3 años. Y la información se va destilando en múltiples revisiones. Y en eso se va construyendo consenso. Cada una de las palabras que aparecen en un informe del IPCC es producto del consenso científico y que se va afinando a través de este lenguaje. Esta es la portada del informe y este es el resumen. El informe es mucho más largo, el informe tiene casi 4.000 páginas, pero hay un resumen que tiene como entre 20 y 30, que es del cual les voy a hablar hoy día. Ese resumen es aprobado palabra por los 195 países partes del panel. Es una coproducción entre la comunidad científica y los tomadores de decisiones representantes de cada uno de los países, incluido Chile. O sea,
Toda palabra que aparece en ese informe ha sido aprobado por todos los países. Es un proceso difícil, pero muy interesante, muy enriquecedor haber participado, de haber aprendido a realizar ese gran proceso de consenso. Revisamos más de 14.000 publicaciones, fuimos más de 230 autores, 2 autoras chilenas, y el proceso de revisión recibimos más de 78.000 comentarios. Cada uno de esos comentarios los debimos responder. Si ustedes quieren, por transparencia, pueden pedir unos Excel gigantescos donde están respondidos cada uno de esos comentarios. Ok, vamos a los hallazgos. Los cambios recientes que estamos observando en el clima son generalizados. Muchos están ocurriendo de una manera muy rápida, muchos más intensos, acelerándose. Y no solamente eso, muchos de estos cambios no tienen precedentes en 100 años, en miles de años, incluso en cientos de miles de años. ¿Cómo un climatólogo o una climatóloga estudia el clima? La primera variable que mira es la temperatura. Así cuando el cuerpo está enfermo y uno se siente mal, se toma la temperatura, ¿verdad? Es el primer indicador. Aquí vemos una reconstrucción de temperatura en los últimos 2000 años. Y ustedes ven una curva que es relativamente plana y que cambia muy fuertemente en los últimos 170 años. Tanto la magnitud como el ritmo de cambio no tiene precedente en los últimos 2000 años. Veamos un poco en detalle estos últimos 170 años. No se alcanza a ver la escala ahí, pero eso es desde mediados del siglo XIX, 1850 hasta el presente. Y vamos a comparar la última mitad del siglo XIX, que vamos a considerar como el periodo preindustrial, antes de que el humano, antes que comenzara la revolución industrial, y lo vamos a comparar con la última década. Y este es el único número que me gustaría que se acordaran. La última década, comparada con la última mitad del siglo XIX, ha sido 1,1 grados más cálido. Y ustedes ven que eso no tiene precedentes en los últimos 2000 años. Es más, si ustedes quieren encontrar otro periodo en el pasado en la cual la temperatura fue tan cálida como la fue en la última década, hay que irse 125.000 años atrás. Eso es un periodo en que los seres humanos estábamos todavía saliendo de África, conquistando el mundo y compartíamos este planeta con primos como los neandertalers. Esa es la última vez que el clima estuvo tan cálido. Pero no solamente la temperatura ha cambiado, tenemos evidencia que las concentraciones de CO2 son las más altas en los últimos 2 millones de años. El nivel del mar está aumentando a un ritmo más rápido en los últimos 3.000 años. Estamos perdiendo hielo en el Ártico y está en su nivel más bajo en los últimos 1000 años. Y observamos un retroceso sincrónico y global de glaciares sin precedentes en los últimos 2000 años. Muchísima evidencia en todos los aspectos de nuestro sistema climático. El IPCC tiene que abordar un cambio climático con un apellido. Tenemos que entender cuál es la influencia humana. Técnicamente eso le llamamos atribución. Y aquí está el resultado más importante en ese sentido. Es indiscutible, es un hecho, es innegable, la palabra que es inequívoco, usan el adjetivo que quieran, todo el calentamiento que estamos observando es producto de actividad humana. Actividad humana, dícese, mayoritariamente quema de combustibles fósiles. Y no solamente está cambiando la temperatura global del planeta, sino que también está haciendo que eventos extremos sean cada vez más extremos. Calor extremo, olas de calor más frecuentes y más intensos, lluvias torrenciales, sequía, clima propicio a incendios y también cambios muy profundos en el océano. Toda esa información
es bastante nueva también, no teníamos este conocimiento tan amplio y tan robusto. ¿Va? Estoy tratando, perdón, no sé por qué no. Como les dije, el IPCC le provee a los países las informaciones más completas y recientes sobre el cambio climático. Y el año 2015, los países parte de la Convención Marco de Cambio Climático firmaron el Acuerdo de París, que tiene como objetivo limitar el calentamiento muy por debajo de los 2 grados y hacer todo lo posible por limitarlo a 1,5. Y este informe nos dice que esa meta aún es alcanzable, pero la ventana de posibilidad para lograrlo se nos está cerrando muy rápidamente. Se requieren reducciones inmediatas, rápidas y de gran escala de los gases de efecto invernadero para limitar ese calentamiento. Les hablé algo del informe con respecto a la evaluación del clima actual y su contexto en el pasado, pero el informe también habla del futuro. Y para hablar del futuro nosotros usamos los climatólogos modelos climáticos, modelos que se corren en un computador. Para eso tenemos que imaginarnos futuros posibles de desarrollo socioeconómico. Y cuando alimentamos esos modelos con esos posibles futuros, obtenemos la temperatura. Este informe analiza 5 de esos futuros que han sido descritos en la literatura. Y ese calentamiento de 1,5, que es el objetivo ambicioso del Acuerdo de París, lo vamos a cruzar en todos esos futuros que nos podemos imaginar entre el año 2020 y el año 2040, es decir, en la próxima década. Y solamente en uno logramos mantener esa temperatura durante el siglo. En todos los otros vamos a sobrepasar esa temperatura, incluso con creces. El cambio climático ya está afectando a todas las regiones del planeta y de múltiples formas. En el caso de Chile, la repercusión más clara es la sequía. Y a medida que los cambios aumenten, los cambios que vamos a experimentar también van a aumentar. Por primera vez que este informe da una cantidad importante de información regional. La idea es que los tomadores de decisiones puedan tomar decisiones en cada una de esas regiones, y aquí hay una ejemplificación de esto en estos hexágonos. No sé si ustedes alcanzan a ver, pero es nuestro planeta. Y aquí la conclusión es que el cambio climático está afectando a todas las regiones habitadas del mundo. Y esta figura tiene 3 paneles, habla de extremos cálidos, pensemos en olas de calor. Y ustedes ven que todos los hexágonos, prácticamente todos los hexágonos tienen un color rojo que indica que desde mediados del siglo XX estamos observando aumento en estas olas de calor. Si ustedes ven, también hay unos puntitos. Esos puntitos significan que tenemos alta confianza en que esos aumentos son producto directo del calentamiento de la actividad humana. No es un cambio natural, sino que esas olas de calor están aumentando producto a consecuencia de la actividad humana. Lo mismo se observa para la precipitación diaria. Ahora aquí ustedes ven que ya hay menos verde. ¿Y esto es por qué? Porque para esto tenemos que tener observaciones. Para tener temperatura hay que tener termómetro, tenemos hartos. Para medir esta precipitación extrema necesitamos datos de precipitación horaria probablemente. Hay muy poco. En Chile hay muy poco de esos datos. Es una de las cosas que también nos entrega el informe, es donde no tenemos información. Y si no estamos observando, si no estamos monitorando, tampoco podemos entender qué es lo que está ocurriendo. Algo parecido ocurre, disculpe, con la sequía, en que vemos que hay muchas regiones en que está aumentando la sequía agrícola en este caso, pero en otras regiones no tenemos información. Recuerden que el IPCC
se basa en las publicaciones que hacen nuestros científicos. Países con comunidades científicas pequeñas, donde no se publica mucho, donde no se publica en inglés, entonces quedan en general subrepresentadas, lo cual no significa que no estén ocurriendo cambios ahí, pero no los estamos viendo. Así que un llamado también a la comunidad científica y me voy a saltar esto, hay información particular sobre nuestras regiones en Chile. Probablemente el mensaje que produce más pesadumbre es que para muchos de estos cambios no hay vuelta atrás. Son irreversibles. Son irreversibles a la escala de nuestra vida, son irreversibles a la escala, la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos de este siglo y más allá, por muchos miles de años incluso. Los océanos van a sufrir el cambio climático por miles de años. El aumento de nivel del mar va a continuar porque los mantos de hielos se están descongelando. Estoy hablando de Groenlandia, estoy hablando de Antártica. Sin embargo, algunos de estos cambios podrían desacelerarse y otros podrían detenerse si logramos limitar el calentamiento. Ejemplos de esto es esa pérdida de hielo en el Ártico se puede detener y también el derretimiento de los glaciares. El derretimiento de los glaciares va a continuar por muchas décadas, pero si logramos limitar el calentamiento a 1,5, esto se puede detener. Entonces, para limitar el calentamiento son necesarias reducciones fuertes, rápidas y sostenidas, no solamente de dióxido de carbono, CO2 es el culpable número 1, pero de otros gases también, como el metano. Y porque cada tonelada de emisión de CO2 suma al calentamiento global, o al revés, cada tonelada que no quemamos, que no entra a la atmósfera, nos ayuda a limitar el calentamiento. Y esto significa que el clima que experimentaremos en el futuro depende de nuestras decisiones ahora. Quisiera aquí hacer una muy breve como recapitulación. El cambio climático es algo que nos va a acompañar por el resto del siglo. Es una condición de borde, es el telón de fondo de este siglo. Y no hay vuelta atrás en esto. Es más, incluso, y esperamos que así sea, si logramos implementar estos cambios muy profundos que tenemos que implementar, lo que vamos a hacer es limitarlo, pero acuérdense, nos hemos calentado 1,1 grado, estamos pensando que nos vamos a calentar otro medio grado. Así que solamente va a ser peor de lo que hemos visto ya en esta última década. Quisiera ahora terminar mi presentación hablándoles de investigación que realizamos en el centro que yo dirijo. Como dijeron en mi presentación, este es un centro que está financiado por el Estado en un programa que se llama de áreas prioritarias. Eso significa que hace aproximadamente 10 años atrás el Estado consideró que cambio climático era importante, que necesitábamos crear un centro de excelencia en este tema. Y aquí convergemos cientistas físicos, cientistas sociales, ambientales, abogados, psicólogos de la Universidad de Chile, de la Universidad de Concepción y de la Universidad Austral. Y llevamos 8 años trabajando en estos temas y el término de gobernanza comenzó a emerger hace como 3 años y los elementos son lo que ustedes se imaginan. Los elementos es aire, agua, tierra y fuego. Déjenme comenzar por
explicar de que el término gobernanza, yo sé que aquí hay muchos abogados, pero igual es un término relativamente nuevo. Es la manera que las sociedades toman decisiones. ¿Ya? Son procesos, por lo tanto, e instituciones orientadas a tomar decisiones, a planificar, a coordinarnos, a definir prioridades, a financiar, a aplicar, a evaluar, etc. Y eso ocurre en el corto, mediano y en el largo plazo. A eso nos referimos entonces con gobernanza. Y déjenme darles al tiro la conclusión final. Dado que el cambio climático es irreversible y es el telón de fondo y nos va a acompañar por todo este siglo, la manera que hemos tomado decisiones en el siglo XX no es suficiente, ya no nos sirve. Esa es la conclusión. Vamos a tener que inventarnos nuevas maneras de tomar decisiones. Y les voy ahora muy brevemente a hablar un poquito del diagnóstico y dar algunas luces de las recomendaciones que nosotros damos. Aquí sí damos recomendaciones, esto no es IPCC. Esta gobernanza tiene que, entonces, no como la manera tradicional que entendemos de que los tomadores de decisiones son el presidente, los ministros, el Congreso. Esta tiene que articular múltiples tipos de actores y de instituciones, y además en distintos niveles, internacional, nacional, subnacional, local. Vamos a tener que pensar en nuevos instrumentos, mecanismos de coordinación, planificación y de monitoreo. Esta gobernanza va a tener que ser transformativa, es decir, que busca alterar los atributos fundamentales, generando cambios profundos. Y estos cambios profundos van a tener que venir por el lado de las personas en sus valores, estructuras sociales y prácticas individuales como colectivas. Y la propuesta es que esta gobernanza se base en estos 4 principios. La gobernanza climática de los elementos debe proveer unas herramientas para poder tomar mejores decisiones de largo plazo. Eso es uno de los grandes aprendizajes del cambio climático. Tenemos que poder tomar decisiones de largo plazo. Eso va a requerir acciones incrementales, muchas de las cuales estamos haciendo, pero otras que van a tener que ser transformativas, porque deben resguardar los intereses de las generaciones futuras. Esta acción tiene que ser justa, no puede ser cualquier acción. Debe permitir asignar de manera equitativa los costos de la mitigación y de la adaptación, ¿verdad? Para enfrentar el cambio climático tenemos que enfrentar las causas, y eso lo hacemos a través de la mitigación, y tenemos que enfrentar las consecuencias, que lo hacemos a través de la adaptación. Estas deben que ser, entonces, asignar equitativamente los costos de esto. Y debe pensar, entonces, en los más vulnerables, conservar la biodiversidad y los ecosistemas y resguardar los intereses de las generaciones futuras. De que no es cualquier acción, esta debe ser justa. La acción climática debe incluir un enfoque anticipatorio, tomar medidas ex antes, considerando escenarios futuros en las decisiones adoptadas para moderar los efectos del cambio climático. A esto le llamamos normalmente el principio preventivo. Y las decisiones van a tener que ser tomadas incluyendo un alto nivel de incertidumbre científica. Esa es otra de las características de este mundo en el cual vivimos, y eso entonces se engloba en el principio precautorio. Y ambos entonces pensamos que es importante pensar en un enfoque anticipatorio para enfrentar esta crisis de cambio climático.
Otro del tercer principio se refiere a un enfoque territorial y socioecosistémico. Las medidas de mitigación y de adaptación deben ser pertinentes a la realidad de cada territorio desde una óptica sistémica, reconociendo las distintas interrelaciones socioecológicas, promoviendo coordinación multiescalar y tomando en cuenta las dinámicas y los límites propios de los sistemas socioecológicos. Y por último, esta gobernanza debiera basarse en la buena administración. No sé, yo la primera vez que escuché esto, como no soy abogada, me sonaba un poquito pedestre o simple, buena administración. Pero exactamente eso es lo que queremos. Queremos que esta manera de tomar las decisiones sea a la vez racional, objetiva, que sea transparente, coordinada, eficiente, eficaz, con la mejor evidencia científica posible. Debe garantizar participación efectiva, reconociendo perspectivas minoritarias como comunidades indígenas, y esta transparencia, y debe haber rendición de cuentas activa. Queremos que las cosas se hagan bien. Muy brevemente, ¿qué nos llevó a ofrecer, a pensar, a reflexionar sobre estos principios? Es un diagnóstico de que la gobernanza actual, la manera que actualmente estamos mirando estos 4 elementos, carece de una visión integral. Es una gobernanza altamente fragmentada, con muchísimas instituciones teniendo que tomar decisiones sobre fuego, agua, aire y tierra. Carece de una mirada anticipatoria y de largo plazo, es más bien reactiva, ¿verdad? Tratando de apagar el incendio, dando camiones aljibe cuando no hay agua o poniendo normas cuando ya una situación de una ciudad está con contaminación demasiado alta. También observamos que hay poco fundamento en evidencia, en información para tomar estas decisiones, y carecemos de mecanismos efectivos de participación y rendición de cuentas. Probablemente más de alguno ha tenido esa experiencia. Pero la buena noticia es que tenemos una oportunidad única de generar cambios transformativos. Recuerden que este informe que yo le estoy hablando no le habla solamente a la Convención, pero yo creo que este es el mejor ejemplo de esa oportunidad que tenemos. En particular, hay recomendaciones para la Convención, definiendo principios, deberes y derechos para una gobernanza climática. También hay recomendaciones sobre instrumentos, pero yo diría que no voy a ahondar en esto porque voy a terminar con una definición de transformación que a mí me gusta mucho, que me hace mucho sentido. Recuerden de que esta es una definición que viene de las ciencias del clima, pero yo creo que le habla a los temas mucho más amplios por los cuales estamos acá, ¿verdad? No solamente estamos acá de hecho no estamos acá porque tengamos una crisis climática o una crisis de biodiversidad. Estamos acá porque Chile está viviendo una crisis social muy profunda, la que nos llevó a estar en este lugar y en este momento. Y todas estas crisis nos hacen un llamado a transformarnos. Procesos de cambios profundos que implican deconstruir la forma actual de hacer las cosas, crear posibilidades previamente inimaginables, incluidas nuevas formas de pensar, de actuar y de organizarnos. Muchas gracias.